¿Qué es eso? Tú sí eres economista, tú sí eres estadística. ¿Qué es eso? Un diagrama de dispersión, ¿verdad? ¿De qué variable frente a qué variable? X sobre Y. ¿Qué es X? Eso tú lo sabes. Si hay alguien que no sabe eso, ¿qué cosa es X? X es una letra de la abecedario. Lección 1 es importante poner qué cosas son los X. Si no, la gente no te va a entender. Lección 2. Yo sé que te ves a ver ahí, pero hay un fondo, ¿verdad? Hay un fondo negro con líneas blancas. Si no hay algo, no aporta nada, distrae. ¿Qué hay que hacer? Quita todo el fondo. Mientras más limpio tu gráfico, mejor. Mientras menos tenga acá, mejor. Distrae, no importa. Esta letra para aquí está. Entonces, tal vez algo mejor puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Se limpió el fondo, no tiene nada más. Mientras un gráfico esté más limpio y más necesario, mejor. Primera idea básica. Ya luego su seguro lo puedes entender cuando te vayas creciendo. Pero eso, frecuencia, toma un curso de visualización. Ya a estas alturas, porque tú estás en. Ustedes son de. Séptimo, ¿no? Séptimo, algunos. Todos de séptimo, octavo. Séptimo, octavo, mezclado con un poco de décimo y un poco de quinto. ¿Estamos? Entonces, por favor, tú que estás a punto ya de salir para el campo, toma un curso. Sé que cuesta algunos, si tomas en UPay te cuestan como 3.000, pero si tomas en internet te cuesta nada. Y un montón de cursos en internet. Siempre hay un hindú que habla cosas de lo que quieres. Siempre hay un hindú, siempre. Sé que te tienes en Facebook, es un montón de. Y un inglés medio raro, los hindúes, es medio raro el inglés, pero pones subtítulo y vas a entender. O no lo escuches, simplemente mira lo que es. Pasa. Siguiente. Ahora sí vamos por partes. Pues una vez que puedes activar estos objetos de atrás, vamos a hacerlo así. Primero voy a crear una variable, ¿ok? Una variable que es una variable X, tiene un R-NOR. R-NOR significa crea un conjunto de números aleatorios. R de random y NOR de una distribución. ¿Qué te dice tu intuición? Normal. Un conjunto de números que vienen en una distribución normal. ¿Entendido? ¿Cuántos? 10.000. ¿Qué parámetros tiene la normal? Media y desviación, para ser más exactos. Entonces, son 10.000 datos de media 50 y desviación 2. Vale, primera cosa, crear. Aquí en esa parte acá se van a ir creando los objetos que vamos a ir creando nosotros. Siguiente, le estoy pidiendo, hazme una variable que se llame y, que se va a escribir siguiendo esta fórmula. Y es igual a 100 más 2 por x más, ¿qué es esto? Más un número aleatorio con distribución normal. ¿Cuántos números son? 10.000. ¿Con media? 10. Muy bien. Pasa. ¿Y cuando no le pones desviación, cómo lo asume como una 1, como una normal estándar. Si no le pones media ni número de media, si no le pones el número de media ni desviación, lo que te asume es un normal estándar. O sea, media 0, desviación 1. ¿Ok? Listo. Siguiente. Corremos esto. Y si haces clic aquí en dataset, vas a ver que tienes dos variables. Una que es X, que venía en una distribución normal, y Y, que se construyó siguiendo esta fórmula literal. ¿Verdad? Entonces, si hago una regresión de Y versus X, si hago esta regresión, ¿cuánto debería ser el beta 1? Si hago esta regresión, ¿cuánto debería ser beta 1? Cercano a 2, ¿no? Claro, porque por fórmula yo estoy diciendo que Y sea 100 más 2X más un aleatorio. Entonces, por fórmula, me tiene que dar que el
debe ser cercano a 2. ¿Y beta 0 cuánto tiene que ser cercano, jóvenes? Así es. ¿Así es? A 100 más la media de este anillito. ¿Y cuánto es la media de ese anillito? 50. Ah, no, 10. 10. Entonces beta 0 va a capturar este 100 más la media de este anillito. Entonces, ¿a cuánto debe ser aproximadamente? Más o menos. Tengo esos números en la cabeza. ¿Ya? Cuando llegue la regresión, esto va a ser cercano a beta 2 y esto cercano a 110. ¿Vamos? Primero haré la regresión. Esta línea 26 lo que te hace es el LM, que es la regresión por MCO tranquila y silvestre, donde Y es la variable dependiente, onda, ¿sí? X. Esta ondita es para decir separación. Esta ondita en el lenguaje de Hermes separa. Una cosa es lo que está a la derecha, otra cosa es lo que está a la izquierda. En el caso de Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. Y dataset, bueno, dataset es el conjunto de datos. Usualmente siempre se declara el nombre de las columnas y luego de dónde bajará. Es la lógica que siempre utilizaré. ¿Ok? Declaro nombre de columnas y luego de dónde jalan las columnas. ¿Vamos? ¿Bien? Listo. Hago clic y estimó. Saúl, no veo nada, no veo lo que me está estimando. Bien, vas a hacer algo. Ponerle, suma ahí, y el nombre de lo que estimaste, que se llama LM mode. Le haces clic, y acá abajito en la consola te va a botar algo. Lo revisamos. Lo revisamos. ¿Qué tengo? El resumen de la estimación. Repaso de econometría 1. Residuals. ¿Qué te dice tu intuición? ¿De qué me está hablando? ¿De qué crees que me está hablando los residuals? De los errores. De los residuos, los errores. ¿Qué me está dando? Ah, los cuartiles. Cuartiles. El Primer cuartil. El tercer cuartil. y el que es El segundo. la mediana, que en términos de cuartiles ¿qué es? El segundo cuartil. ¿Ok? Entonces, ¿es la información de qué gráfico? ¿Qué gráfico te da? Primer cuartil, segundo cuartil y mediana. El de cajas. Exacto. Es la forma numérica de expresar esto. Valor mínimo, valor máximo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil. ¿En números? Ahí está. ¿Ok? Eso es lo que te reporta. Siguiente. ¿Por qué es importante la mediana? Porque si asumimos que los residuos se distribuyen como una normal, la mediana, la moda y el promedio son iguales. Por lo tanto, esta mediana es un sinónimo de promedio. Y en promedio, ¿cuántos son los errores? ¿El valor promedio de los errores? 0. 0. Por lo tanto, yo esperaría que ese error esté muy cercano a para saber que es un buen modelo. ¿Entendió? ¿Sí? Eso es algo que tienes que saber. Coeficientes. El coeficiente es 1.099 por E a la 2. E a la 2 es la notación científica para E a la más 2. Vas a ver que siempre van a aparecer tus números. Es una forma de decir 10 al cuadrado. E a la menos 0,3, ¿qué será? 10 a la menos 3. ¿Entendió? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tienes 1.09 por E más 0,2, que es un 10 al cuadrado. ¿Cuánto es ese numerito? 109.9. Y eso es el intersecto, ¿no? El intersecto. ¿Cuánto dijimos que iba a ser? ¿Se puede o no se parece? Ahí está. ¿Qué es el? 2 por E por 10 a la 0, que es 1. Que es 2, ¿verdad? Dijimos que iba a ser. ¿Se parece o no se parece? Estamos bien.
Sigamos, ¿qué más? Defensa estándar y ambos elementos nos sirven para hacer estadístico T, ¿verdad? Si estadístico T, si no te acuerdas de estadístico T, te acuerdas del p-value. ¿P-value cuánto es el p-value aquí? 2. Es E a la menos 16. ¿Cuánto dijimos que era eso? 10 a la menos 16. O sea, es 0.000000002. ¿Verdad? Número muy chiquito. Si es muy chiquito, ¿es significativo o no es significativo? ¿Tiene significancia el 5%? ¿Sí o no? ¿Al 1%? ¿Al 0.1%? También. ¿Ok? No te olvides. Los p-value lo comparamos versus 1%, 5%, 0.1%, 10%. ¿Ok? Si esto es mayor que esto, la hipótesis nula no se rechaza. ¿Ok? Listo. ¿Qué más tenemos acá? El dato indica la significancia, los residuos, te indica el R cuadrado. ¿Cuántos son R cuadrado? 94. ¿Cómo se lee el R cuadrado? Vamos, si llevo un curso de geometría, te dijiste vencido. ¿Cómo se lee el R cuadrado? R cuadrado, ajá. La cantidad de varianza de Ajá. variable dependiente que explica las variables independientes. Sí. Un poquito más sencillo es qué tanto la variabilidad de la dependiente es explicada por la variabilidad de las independientes. ¿Qué tanto por ciento de la variabilidad de la dependiente es explicada por la variabilidad de la independiente? ¿Ok? De aquí, de este salón para afuera, te van a decir es cuánto X determina Y. De aquí para afuera. ¿Ya? Porque es lo que la gente entiende. ¿Qué tanto X determina Y? Ya si dices varianza, la gente te va a colapsar. Pero en buen cristiano y en verdades es que tanto la variabilidad de uno explica la variabilidad del otro. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí te dice que el 94% de la variabilidad de Y es explicada por la variabilidad de X. ¿Ok? O sea, altísimo. Porque solamente es un modelo, es una variable. Pero claro, está así porque yo he construido el Y, ¿no? El Y yo lo he construido manualmente. ¿Ok? Por eso está así. ¿Así estamos? ¿Ok? Bien. Sigamos. Y luego, bueno, esta parte, lo que te indica el ggplot es para graficar. ¿Ya? ¿Qué va a graficar? Primero va a graficar de un conjunto de información llamado dataset en los ejes X, Y. ggplot es una función que va haciendo cosas por capas. Y si te gusta un poco de programación y análisis de datos, eso es mejor que no vayas entendiendo esto. Las gráficas se hacen por capas. Por capas es capa 1, capa 2, capa 3. Empecé a llevar un curso de ArcGIS o de mapas. No llévenlo, pagan mucho por hacer mapas. Y es básicamente muy complejo. Los mapas se hacen por capas también. ¿Ya? Mira, capa 1. ¿Qué hizo? Es básicamente agarra el conjunto dataset y hace los ejes en función de X y Y. Viene de X. ¿Ya? Luego le pongo la capa 2. Para poner la capa 2 le va más capa 2. Segunda parte es la capa 2. Voy a quitar un poquito y corro esto. ggplot con esta segunda parte. Bingo. Es como que tengo la base y luego ¡pum! Le pego lo más. ¿Sí? ¿Quién pegó? La gráfica de dispersión, ¿no? La gráfica de puntos. ¿Cómo se llama eso? Geometry point. ¿Ok? Y luego le hace una pequeña alteración. Para que no sé lo que le hace. ¿Qué cambió? El fondo. El fondo, básicamente para cambiar el estilo del gráfico. ¿Ya? Es el estilo del gráfico.
en R tiene que haber un montón de estilos. O sea, para que tu gráfico te salga con ciertas características predefinidas, que tú puedes lograr bien, pero con ciertas características predefinidas. Uno de esos estilos o esquemas, en lo que han hecho Stata es el esquema, ¿ok? Uno de esos estilos es este, estilo clásico. Toda esta información la vamos a guardar. Para guardar cosas, siempre usamos la flechita. La flechita significa asigna. O sea, todo lo que hemos guardado lo asigna al objeto P. Todo eso lo guardamos en el objeto P. ¿Hasta ahí estamos? Siguiente. Esto es una pequeña elegancia que añadió. La línea roja tiene líneas de regresión. Lo agregas a través de este comando, esta parte. Y además agregó la ecuación, ¿no? Lo agregas con esta parte. Esta segunda parte es la parte que agrega la ecuación. Esta primera parte es la parte que agrega la línea. Ya tú, cuando eres curioso, vas a poder ver qué funciones hay acá, qué opciones, cómo se puede hacer, qué más está. ¿Ya? Pero eso no te digo para que tú vayas viendo tú. Consulta, mira cuánto es la ecuación, 110 más 2 por x, que es lo que dijimos que iba a salir, ¿no? 110 más 2 por x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto es la parte inicial. Hasta acá no he hecho nada más que decirte, bueno, R es esto, la trigonometría es esto, la trigonometría 1 es esto y ya. ¿Estamos? La segunda parte es intentar hacer el algoritmo de la gradiente aquí en R. Eso es la segunda parte. ¿Qué voy a intentar estimar? Con el algoritmo de la gradiente voy a intentar estimar beta 0 y beta 1. ¿Cuánto me debe salir? Beta 1 debe ser cercano a 2. ¿Y beta 0 cuánto debe ser cercano? 110. ¿Ok? Lo de MCO es como para tener un contraste. ¿Ya? Lo siguiente es lo que deberías entender un poco mejor, espero yo. Primero, voy a agarrar la variable X del conjunto de datos dataset. Si tú vas acá al environment, ves aquí está X, dataset es una base de datos que tiene X y Y, ¿verdad? Lo que te dice esto es, de la base de datos dataset, jala o selecciona X. Ese dólar es para seleccionar una columna. ¿Sí? Siguiente. Esto para la columna y esto. ¿Vamos? Hasta ahí. Y luego, dame dos valores. Un valor para beta 1 y un valor para beta 2. Esto ya es la segunda vez que lo vemos. ¿Qué significa esto? Un número aleatorio que viene de una distribución normal. ¿Ok? ¿Cuántos números? Solo uno. Solo uno. Solo un número. ¿Y cuánto es la media y cuánto es la varianza de ese número? ¿O la sección? 0 y 1. 0 y 1. No olviden, si no le coloco los parámetros, simplemente es que estoy definiendo una normal estándar. ¿Okay? Pues dame dos valores, uno para beta 1 y uno para beta 0. ¿Ahí estamos? Muy bien. Luego, voy a definir una función, se llama función de predicción. Para escribir funciones en R, primero vas a darle cuáles van a ser tus inputs, o qué elementos necesita la función, y luego vas a escribir qué va a hacer con los elementos. Mira que entre corchetes se escribe qué cosa hace con los elementos, entre corchetes se escribe qué cosa hace, y antes del corchete se escribe cuáles van a ser los inputs. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice, yo a la función llamada predict le voy a dar un x, un beta 0 y un beta 1. Y con esos tres elementos, ¿qué va a hacer la función? Me va a retornar el resultado de beta 0 más beta 1 por x. O sea, ¿qué está haciendo? Está estimando, ¿no? Eso no es ya estimado. Es decir, beta 0 más beta 1 por x. Eso es y estimado. Y prediction, por eso de predicción. ¿Entendido? ¿Sí?
corres toda la línea en conjunto y va a guardar ahí la función. Luego, voy a definir la función de pérdida o la función que vamos a optimizar. Otra vez, en MCO, ¿qué es la función que optimiza? La suma de los residuos al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar. Ya, viene la parte matemática, por favor, concéntrate. Conmigo y con calma, ¿ya? La suma de residuos se define como sumatoria de y menos f al cuadrado. ¿Estamos ahí todos? ¿Verdad? Observado menos predicho. Siendo y igual a f más el error. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Esto qué sería? Si lo escribo de forma desagregada o agrupada, mejor dicho, los errores al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos todos? Solamente estamos definiendo eso. Para minimizar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar. Comienzo a derivar. Deriva la suma de los residuos con respecto a beta 1. Y vamos por ahí. ¿Qué hacemos? Exponente, baja exponente, sigue la sumatoria, lo que está aquí se copia igualito por el, ¿dónde está beta 1 aquí? ¿Aquí está beta 1? Acá. Entonces es esto por la derivada de lo que está aquí con respecto a beta 1. El, como no está beta 1, 0, menos derivada de él, ¿no? Menos derivada de la función con respecto a beta 1. ¿Estamos? Y ese menos, si lo pongo adelante, me quedaría menos 2 sumatoria de y función por la derivada de f con respecto a beta 1. ¿Así estamos? La función, la regla es estimada, ¿no? Vale. ¿Están? Claro, es una estimada, igual que el I. Es el I real menos el I estimado. Claro, ese es el real, ese es esto. Segundo, derivo con respecto a beta 0. Que la historia es exactamente la misma, ¿no? El resultado va a ser sumatoria de y función por derivada de f con respecto a beta 0. ¿Así estamos? ¿Sí? Ahora voy a definir esa función. Si la forma funcional es una lineal, beta 0, beta 1x, ¿cómo queda derivada de f con respecto a beta 1? Aquí es igual. Aquí. Derivada de f con respecto a beta 0, aquí es igual. ¿Verdad? Copias acá. ¿Cómo va a quedar entonces? La derivada de la suma de residuos con respecto a beta 1 será menos 2 sumatoria de y en vez de derivada de beta 1 le pongo x. Y el otro, sumatoria con respecto a beta 1 menos 2 sumatoria de y en vez de x pongo 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Eso se encontré una. Eso no he hecho nada. Eso es lo que han visto en encontré una, supongo. Dios mediante. ¿Sí? Sí, ya. Muy bien. Vamos. Ahora, otra cosa más. ¿A qué es igual el promedio de la suma de residuos? Pero suma de residuos al cuadrado es igual suma de residuos sobre n, ¿no? Hacer un promedio. Entonces, estamos de acuerdo que ambos elementos están en una función, una proporción.
1 sobre n. ¿Estamos? ¿Sí? El promedio de la suma de residuos no es nada más nada menos que la suma de residuos sobre n. ¿Ya? Ahora, imagínate que a mí se me ocurre decir, ¿por qué trabajamos con la suma de residuos? ¿Por qué no trabajamos con el promedio de suma de residuos? Si hago la misma operación con el promedio de suma de residuos, ¿cambia en algo o cambia mucho? Si recuerdas que suma de residuos y n son casi lo mismo, solamente que uno está multiplicado por el otro por 2 sobre n. Es como hablar de lo mismo, solo que está reescalado. Está reescalado en la proporción 1 sobre n. Entonces todo y todo me tiene que dar exactamente lo mismo. No sé si me dejo entender. Repito. Hacer las cosas por la suma de residuos es casi lo mismo que hacer las cosas por el promedio de la suma de residuos. ¿Por qué? Porque son casi lo mismo. La única diferencia es que él es el resultado de hacerle a él una división sobre él. Es como si yo te hubiera expresado algo en... ¿Cómo se lee ese número? 1.321.541. Pero si lo expreso en unidades de millón, ¿cuánto sería? 1.3 unidades de millón. ¿Verdad? Eso es lo que estoy haciendo. En vez de empezar con este número, me voy a trabajar con este número. ¿Ok? Es nada más lo que estoy haciendo. Esto es como trabajar con la suma de residuos y esto es trabajar con el promedio de la suma de residuos. ¿Ok? Ahora, sin hacer mucha operación, ¿cómo quedan mis ecuaciones, estas dos, si en vez de hacer la derivada de la suma de residuos, hiciera la derivada del promedio de la suma de residuos? Cambia la dirección. ¿Estos cambian? Míralo bien. Míralo bien, mira la dirección con calma, tranquilo. Míralo bien. Y fíjate cómo queda todo si en vez de trabajar con esto, trabajáramos con esto. Te doy un minutito para que lo veas. 1 sobre n, suma de residuos cuadrados. Mentalmente, no lo hagas operativamente, mentalmente. ¿Cómo queda todo si en vez de trabajar con él, trabajas con él? Sobre n. No, No, queda sobre n. porque cuando No, derivas, no te digo. cuando derivas en beta sub 0 te quedaría 1 sobre n. Claro. Y ahí le pusiste beta sub 1 a la suma. Perdón. Queda muy parecido, ¿no? Ahora, si quieren opérenlo, van a ver que queda muy parecido, pero ¿cómo queda él? Igual. Ponderado 1 sobre n. por 1 sobre n. Va a quedar ponderado por 1 sobre n. Entonces, cuando hablemos de lo que vamos a hacer en la computadora, eso para esta pizarra no tiene mucho espacio. Vamos a trabajar con estas de acá. Con respecto a beta 1 y con respecto a beta 0. La única diferencia es que va a ser la misma vaina de aquí por 1 sobre n. Por esta de acá. La derivada de esto sobre beta 1. Y acá lo mismo. 1 sobre n. Lo mismo. ¿Ok? Va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué hago esto? Luego ahorita vas a ver por qué hago este trabajo con esto. ¿Te has entendido? ¿Sí? Entonces estoy haciendo la misma operación, pero en vez de hacerlo con la suma de residuos, estoy haciendo la operación con el promedio de la suma de residuos. ¿Listo? Bien. Entonces, solamente para cambiarte un poco el esquema, la función que voy a predecir, la función que voy a optimizar, ya no es la suma de residuos, sino ¿cuál es? El promedio de la suma de residuos. La única diferencia. Entonces aquí la función que voy a optimizar va a ser función que requiere dos elementos, predicción y valor de y. A través de la predicción y valor de y genera los residuos. Este mundo. La predicción lo hace con esta, es como y es gorrito,
Y el residuo es la diferencia entre y y corrido. ¿Se entendió? Y luego regresa, imprime el promedio de los residuos al cuadrado. ¿Verdad? Si no trabajara con el promedio de suma de residuos, ¿qué debería devolver ahí? ¿El promedio o cuál? Si no trabajara con esto, lo que debería devolverme sería la suma, ¿no? La suma de los residuos al cuadrado. Pero como estoy trabajando con este, me va a devolver el promedio de la suma de los residuos al cuadrado. ¿Entendió? ¿Sí? Repito solamente una vez más. Si yo trabajara con este, esto debería regresarme la suma de los residuos al cuadrado. Como estoy trabajando con él es el promedio de la suma de los residuos al cuadrado. Por eso es mi promedio de la suma de los residuos al cuadrado. ¿Cómo calcular los residuos? Observado menos predicho. ¿Cómo hace predicción? Beta 0 a beta 1 por x. Esto es y superito, y menos y superito, residuos, promedio de residuos al cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Creo que sí, creo que sí. Vamos. Siguiente, gradiente. La gradiente no es nada más ni nada menos que este de aquí. La gradiente va a ser estos elementos de acá. ¿Qué es la gradiente? Este vector se llama gradiente, que es igual, dijimos, a 1 sobre n por el elemento de aquí y el elemento de aquí. ¿Este elemento cuánto era? Menos 2 sumatoria de esto es residuo, ¿verdad? De residuo por x. ¿Esto cuánto es? Menos 2 sumatoria de ¿esto qué es? Residuo. ¿Pero la gradiente es esto? No, no. La gradiente es 1 sobre n por esto. 1 sobre n por esto. Beta 0, 1 sobre n por menos 2 suma de residuos. Aquí, 1 sobre n por menos 2 suma de residuo por x. Aquí está bien. Beta 1 menos 2 suma de x de residuo por x sobre n. ¿Eso es promedio o no es promedio? ¿Verdad? Menos 2, si quieres lo escribo para que lo veas mejor. 1 menos 2 sumatorio de residuo por x sobre n. Esto es el promedio, ¿no? ¿El promedio de qué? De u por x. Mi de u por x. ¿Este qué será? Menos 2. Esto es suma de u sobre n. ¿Esto qué cosa es? El promedio de 1. Promedio de u. De inputs está acá. De inputs es y en la predicción. Error otra vez. Defino el error. Menos 2. Promedio de x por el error. Todo esto es el promedio de x por el error. Menos 2 promedio de los errores. ¿Estamos de acuerdo que estoy graficando esto? Es como que estoy colocando que haga esta operación de aquí. ¿Ok? ¿Qué me va a devolver? Un vector que tiene dos números. Número 1, número 2. ¿De acuerdo? Vamos con esto. Bien. Ejemplo para que nos entendamos. ¿Qué hace la función predicción? Predice. ¿Qué predice? Y superito. ¿Cómo lo hace? Beta 0 más beta 1 por x. ¿Verdad? ¿Qué elementos necesita? X, beta 0 y beta 1. Beta 0 venía de una... ¿Cómo conseguí yo beta 0? ¿Te acuerdas? Aquí está, mira, 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 mira. ¿A dónde le suena? Beta 1 y beta 0 son dos números que vienen de una distribución normal, ¿verdad? Normal estándar. Muy bien. ¿Y con eso qué me da? La predicción. ¡Pum! Acá me hizo la predicción. ¿Ok? ¿Quieres verla?
pones un nombrecito y haces clic, ahí está la otra. Ahí está, es la predicción. Todos estos números son números predichos. Luego, calculo que la función de optimización. ¿Cuál es la función de optimización? ¿Cuál es la función de optimización? ¿Suma de residuos? En teoría, es suma de residuos. ¿Y en la computadora cuál estamos haciendo? Promedio. El promedio de la suma de residuos al cuadrado. ¿Ok? Eso me da esta función. Para esta predicción, ¿cuánto es su promedio de la suma de residuos al cuadrado? ¿Quieres verlo? Bueno, aquí está bien. Los es 76.442. Ahora, piensa conmigo un ratito. El residuo, el promedio de la suma de residuos al cuadrado es suma de residuos sobre N. Si N es 76.442, ¿cuánto es la suma de residuos? Lo multiplicas por n. 76.442 por N. N. O sea, un número mucho más grande. Entonces, para no trabajar en números grandes, trabajamos con esto. ¿Entendió? Si no, nos va a salir acá como 1.000.000, no sé cuánto. Luego, le voy a pedir que me imprima. Print es para imprimir. Que me imprima cuánto es el valor de del promedio de la suma de los residuos. Ahí está bien. La pérdida, o la función de pérdida, es 76.442. Una cosita, en los algoritmos de optimización, las funciones que utilizamos creo que suelen falta llamarse actualizar el RST. funciones de pérdida. Por eso vas a encontrar que en muchos scripts dice loss. ¿Ya? Loss porque viene de pérdida. Pero es siempre la función que vamos a optimizar. Intenté, pero no me deja. ¿Sigo? Le pide clave. Entonces mira, paso 1, predicción. Paso 2, cuánto es el valor de la función objetivo que voy a optimizar. Paso 3, gradiente. Calcúlame estos dos numeritos. ¿Ok? Paso 3, calcúlame los numeritos. ¿Sí? Imprime el gradiente. Ahí está, mira. El valor de beta 1, o sea, este, vale menos 27.683. Eso número es. Aquí está 1. Aquí está 1. Si te salen números diferentes, no te preocupes. La idea es que te va saliendo más básicamente la lógica. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el algoritmo va a utilizar predicción, Le agregó más cosas. función objetivo, gradiente. Predicción, función objetivo, gradiente. Predicción. Luego, voy a estandarizar X. ¿Te dijeron qué es estandarizar? ¿Qué significa estandarizar una variable? Estamos en ninguno. Estandarizaciones significa que una variable le quito las unidades. Por ejemplo, dime qué cosas determinan la exportación de productos no tradicionales. Productos no tradicionales son aquellos productos que tradicionalmente no exportamos. Ejemplos, agroindustria, maquinaria. ¿Qué cosa determina eso? Suelen ser productos que tienen un nivel de valor agregado más alto que solamente exportar piedras, que es lo que solemos hacer. ¿Qué determina eso? Tecnología. Tecnología del país. Vale. ¿Qué más? Tipo de cambio. La demanda, tipo de cambio. La demanda Del exterior. la demanda del exterior. ¿Cuáles son nuestros principales socios comerciales? China. No. Pero Estados Unidos. Me corrijo. ¿Cuál es nuestro principal socio comercial en productos no tradicionales? Europa. Sí. Y Estados Unidos. ¿Ya? Es Europa y aún siguen siendo Europa y Estados Unidos. China todavía, quizá ahora por 80. ¿Ok? Entonces, la demanda internacional, ¿cómo se aproxima? Digo, quiero saber cuánto es la demanda internacional que tiene Europa de, pues, ¿qué te gusta? Arándanos.
¿Cómo aproximarías eso? Vamos niños, es más preguntoso. ¿Cómo aproximo lo que la economía exterior quiere de mi producto? ¿Qué variable utilizo para captar eso? Ya te ayudo. Son dos. ¿Exportaciones o importaciones? Export es lo que yo vendo, import lo que yo traigo. A ver, yo quiero saber la demanda internacional de Estados Unidos que tiene de arándanos. Ah, ya. ¿Qué variable de Estados Unidos captura? In. Sus importaciones. ¿De quién? Claro, que depende de quién. Estados Unidos. ¿Pero de qué producto? De Arándanos. ¿Vamos? ¿Esto en qué está expresado? ¿En valores? Agregado. ¿Valores FOB o valores CIF? CIF. Si es importaciones en CIF. Las expo están expresadas con el FOB. Ahora, en el caso de Perú, mi dependiente son las exportaciones de productos no tradicionales. ¿Eso en qué está expresado? FOB. Alguien me dijo por ahí que otra importancia es el tipo de cambio. ¿El tipo de cambio que está expresado? Vamos a poner unidades monetarias, no te voy a complicar la vida. Unidades monetarias, ¿ya? ¿Qué más? Tasa de interés también si quieres. ¿Qué es la tasa de interés? En puntos de la tasa de interés. Estamos de acuerdo que él está expresado en millones, él en millones, él en números y él en puntos porcentuales. O sea, tengo muchas cosas que están expresadas en diferentes unidades. Para poder hacer una regresión con esto, lo que tengo que hacer es estandarizar, para que todas hablen en el mismo idioma, para que todas estén hablando en unidades estandarizadas. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Cómo estandarizo? Al valor le quito el promedio, le resto el promedio y lo divido sobre su desviación estándar. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Esas son cositas que deberían saber. Muy bien, entonces, a X la voy a estandarizar. En la realidad lo hacemos para que los modelos sean más sencillos. Aquí lo haremos simplemente por una comodidad práctica. Esta línea 77 estandariza eso. Y aquí defino lo que es el lambda. El lambda de la función de descenso de gradiente. Había un lambda, ¿te acuerdas? De cuánto avanzamos. Aquí le estoy poniendo un valor de lambda. ¿Cuánto vale mi lambda? Dime 1 y te regreso con geometría 1. 0.1, ¿verdad? Porque es 10 a la menos 1. Listo. Esto define una lista. Una lista en R jóvenes es una bolsa. Una bolsa donde puedes meter lo que te ocurre. Es una bolsa que puedes meter lo que quieras. ¿Ya? Una lista es una bolsa. Y es sinónimo de una bolsa que puedes meter lo que quieras. Listo. Y vamos a hacer la iteración. Conmigo. Paso 1. Predigo. Paso 2. Calculo el promedio de la suma de los errores al cuadrado. Esto, olvídate, esto no existe. No lo veas, te vas a asustar. Paso 3. Calculo gradiente. Y paso 4. Corrijo. ¿Cómo corrijo? ¿Qué te decía la fórmula del descenso de gradiente? Valor inicial menos lambda por la gradiente, ¿verdad? Ahí está, mira. Beta 1, valor inicial. Este es el primer elemento de la gradiente por el lambda. Beta 0, valor inicial menos el segundo elemento de la gradiente por lambda. Y va a empezar a corregir. Repito. Predigo. Calculo el promedio de los residuos al cuadrado. Esto no existe. Luego, calculo la gradiente. Calculo este vectorcito. Luego, corrijo. ¿Cómo corrijo? Valor inicial por el primer elemento de la gradiente por lambda. Segundo,
valor inicial, segundo elemento del gradiente por lambda. Que obtengo un nuevo valor de beta 1, un nuevo valor de beta 0. Y luego vuelvo a hacer la operación. Predigo, estimo el promedio de los residuos cuadrados, calculo el gradiente, corrijo. Vuelvo con ese nuevo valor. Predigo, promedio de la suma de los residuos al cuadrado, gradiente, corrijo. ¿Estamos? Para correr esto, por favor, corres todo en conjunto. Cuando son iteraciones, se corre todo. Se sombrea todo. Sombreas todo. Acá le pones el que dice correr. O si no, control más. Control más. Enter. Y mira qué se está diciendo acá. Te dice, mira. En la iteración 10, el promedio de la suma de los residuos fue 801. En la iteración 20, el promedio fue 10. En la iteración 30 fue 1. ¿Qué está pasando con el promedio? Está bajando. Es decir, que esta función que yo quería optimizar se está haciendo lo más chiquita posible. Es decir, que estoy optimizando. Acá no he metido nada en MCO. Lo único que estoy haciendo es estimo, corrijo. Estimo, corrijo. Estimo, corrijo. ¿Ok? Y luego, si corro nada, te va a decir el último valor para beta 0 y para beta 1. El valor de beta 0 es 2.00019 y el valor de beta 1 es 2 y el valor de beta 0 109.9. ¿Cuánto nos salía por MCO? Si no te acuerdas, aquí está. Yo todo te lo muestro. Si no te acuerdas, aquí te lo muestro. ¿Cuánto nos salía por MCO? 110 y 2. ¿Cuánto nos sale siguiendo la iteración? 109.9, que es 110 y 2. ¿Sigue lo mismo o no sigue lo mismo? ¿Verdad? Y para que veas cómo va avanzando la función de pérdida, hacemos esto. Comienza con valores muy altos, pero claro, yo estoy comenzando con un valor cualquiera. Entonces no necesariamente estoy optimizando en la función del promedio de suma de residuos. Inicialmente es un valor muy alto, pero mientras voy corrigiendo, va cayendo. ¿Y cómo corrijo? Con esa fórmula. ¿Entendió? Muy bien. Hasta ahí un poco de... Y bueno, para ver qué tan buena es la corrección, línea roja, lo estimado por MCO, línea verde, lo estimado por el algoritmo. ¿Puedes decir que uno es mejor que otro? No. Igual, ¿no? ¿Ok? Es una forma visual de ver que son iguales. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Primer script que espero que hayas entendido, no con la intención de que lo repliques, sino con la intención de que entiendas qué estamos haciendo en nada. O cómo se trabaja en nada. ¿Ok? Primera cosita. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. El segundo que vamos a ver va a ser el que dice NLS. Para los que han visto Stata, NLS es como el reg. ¿Ya? Se pone Stata, entonces ponían reg y hacía la regresión. La misma historia, NLS. La única diferencia que NLS es para modelos no lineales. ¿Ok? Bien. ¿Qué documento dijo? Mismo, ¿no? Ajá, NLS1. NLS1. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos? El primero que vimos simplemente es para que recuerdes un poco de teoría, vamos a revisar un poco de econometría 1, que recuerdes un poco de lo bello que es la econometría. Ahora vamos al segundo.
Ya, ese sí me interesa que lo entiendan. Así que por favor, concéntrate. Aquí concéntrate. Primero, voy a establecer una semilla. Una semilla en el lenguaje de programación es para fijar los números aleatorios. Me explico. Voy a correr la línea 7 que dice a la variable len asigna el valor 24. Asignar es porque la flechita, esa flechita significa asignar. Es como el igual. ¿Ya? Pero igual acá tiene otro significado. Así que por eso existe asignar. Crea una variable len que es su valor de 24. Luego, crea x. Ya. X a qué es igual. ¿Qué escucho? R, ya hemos visto esta función, la hemos visto con ese nombre. R nor. Normal. ¿Qué era esto? R viene de random. Aleatorio y normal. Ajá. Es decir, ¿qué te generaba esto? Números aleatorios que vienen de una distribución. Perfecto. Este caso tiene lo mismo, mira. Es R unif. ¿Qué será? Números aleatorios que vienen de distribución. ¿Cuál es la distribución uniforme? ¿Ok? ¿Cuántos números me va a dar? 24. 24, el valor que tiene el len, 24. 1. Sigo. Voy a construir y. Y es igual a x al cubo más una variable aleatoria. Ya, conmigo. ¿Qué te dice la intuición? ¿Es un número aleatorio de qué distribución viene? Uniforme. ¿Cuánto te va a dar? 24. Hay una condición que el mínimo valor cuánto tiene que ser y el máximo valor. Ya sabes ya. Poneremos y. O sea, y es básicamente x al cubo más algo aleatorio. ¿Ok? Luego plot. ¿Plot de qué vendrá? De plotear. ¿Qué es plotear? Dibujar, graficar, ¿no? Ya, grafica. Aquí se plotea. Hacemos un para que lo veas. ¿Qué hizo? Una gráfica de dispersión en el plano x y. Sí, una cúbica, ¿no? O sea, si te das cuenta, una cúbica. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué será sec? Secuencia. ¿Qué te suena? Secuencia. Una secuencia en números que partan del 0 hasta el 1. ¿De qué tal cuántos números? Ya está. Pero se guardan un valor S. Listo. S tiene 50 números que van del 0 a 1. Que van del 0 a 1. ¿Qué crees que haga esto? Una línea de S versus S al cubo. ¿Ok? Esto ahorita te explico qué vas a hacer. Hagamos la gráfica. ¿Qué hizo? Graficó una línea en la que está ploteando S de este lado y S al cubo. Esa línea, punte ahí. LTY es para la forma de la línea. ¿Viste que acá está punteada? Si yo le pongo 1, por ejemplo, si yo le cambio eso por 1, simplemente pum, hace la misma historia, pero no viene con más. Es para el estilo de la línea. Ya está. Y luego vamos a guardar información de X y Y en un data frame. Data frame es para decirte una base de datos. Acá se van a guardar los datos. ¿Ves? De F. ¿Qué hace clic? Sale justamente aquí. Variable X, variable Y. Hasta acá. ¿Se entendió? Solo estoy generando dos números, X y Y, y un número más que se llama X. Primer modelo. Vamos a estimar un primer modelito. El primer modelo que vamos a estimar va a ser el siguiente. Y igual a X elevado a la beta C. Más tu error. ¿Ok? ¿Cómo le prueba eso al R? Función en el S.
dependiente y ondita. Ondita es separación. Y acá, x elevado a power. Power es una, como ponerle beta 0, es un nombre cualquiera. Ya puedes ponerle n, k, lo que quieras. Es un nombre. Esta es la regresión o la fórmula de regresión. Los datos los jala de una base de datos llamada df, que creé aquí. Y comienza con un valor inicial de power. ¿Cuál es el valor inicial de power? 1. Listo. Pum. ¿Y para qué es eso acá? Para graficarlo. Grafico una línea de color verde.